Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hande Erçel y Kerem Bürsin se reencontraron y su última conversación ha dejado a todos sin palabras. ¿Qué pasó realmente entre ellos? En las últimas horas, las redes sociales se han encendido con una noticia que ha remecido el mundo del entretenimiento. Hande Erçel reveló detalles sobre su última conversación con Kerem Bürsin, su expareja y compañero en la serie que marcó a toda una generación, Sen Kalkap. Lo que empezó como una relación de ficción, se convirtió en uno de los romances más comentados tanto dentro como fuera de pantalla. Pero lo que nadie esperaba era este nuevo giro. Durante un reciente evento de moda en Estambul, Hande fue abordada por la prensa y, con una expresión serena pero cargada de emoción, confesó cómo fue su último encuentro con Kerem. Nos miramos, y ambos nos quedamos en silencio. Fue un momento que habló por sí solo, dijo la actriz, dejando atónitos a los periodistas. ¿Qué significa este silencio? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos aseguran que ese momento de silencio fue más elocuente que cualquier palabra. A veces, el silencio dice todo lo que el corazón no se atreve a pronunciar, comentó una fuente cercana a Hande. Kerem, por su parte, también fue visto esa misma noche en una reunión con amigos y al ser consultado por los reporteros, simplemente sonrió y dijo, con Hande siempre habrá respeto. Es una persona muy especial. Una respuesta diplomática, pero que no hizo más que avivar los rumores sobre una posible reconciliación o, al menos, un cierre emocional que aún estaba pendiente entre ambos. Recordemos que la pareja terminó su relación en medio de mucha presión mediática. Aunque ninguno de los dos dio razones claras en su momento, se habló de diferencias de agenda, presión del público y una posible falta de sincronía emocional. Sin embargo, siempre mantuvieron un discurso respetuoso el uno hacia el otro, algo poco común en el mundo del espectáculo. No había necesidad de palabras. Fue como si el tiempo se detuviera entre nosotros por un instante, dijo Hande en otra parte de su declaración. Sus palabras, aunque breves, están llenas de significado. Para muchas de sus fans, este momento representa la madurez emocional de ambos actores y, para otras, una nueva esperanza de volver a verlos juntos, ya sea en pantalla o en la vida real. En las redes sociales, los hashtags #Hande Kerem y #Nos quedamos en silencio se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Fanáticas de todo el mundo comenzaron a compartir teorías, fotos antiguas y mensajes de apoyo. Ellos están destinados a estar juntos, escribió una usuaria en Twitter. Otra agregó, ese silencio fue más poderoso que 1000 declaraciones. En medio de este torbellino mediático, algunos periodistas especializados en celebridades aseguran que el reencuentro de Hande y Kerem no fue una simple coincidencia. Según rumores, ambos habrían sido invitados estratégicamente al evento por una conocida marca de moda que buscaba generar impacto. Fue una jugada maestra de relaciones públicas, opinó un experto en marketing de celebridades. Sin embargo, hay quienes creen que el destino simplemente hizo su trabajo. Una fuente cercana al entorno de Hande comentó que la actriz ha estado en una etapa de introspección durante los últimos meses. Después de varios proyectos exigentes y situaciones personales complejas, Hande ha tomado un tiempo para enfocarse en sí misma, afirmó. Esto explicaría por qué su actitud durante el evento fue más calmada, más abierta a hablar desde el corazón. No fue un discurso preparado, fue genuino, añadió la fuente. Kerem, por otro lado, se encuentra actualmente involucrado en un nuevo proyecto cinematográfico, donde interpreta a un personaje muy introspectivo. Algunos fanáticos ya hacen paralelos entre su papel y su vida personal. Es curioso cómo a veces el arte refleja la vida, comentan en redes. La misma noche del evento, él publicó una historia en Instagram con una frase misteriosa, lo que es real, siempre regresa, acompañada de una canción melancólica que no pasó desapercibida para los más atentos. Desde entonces, los medios turcos no han parado de especular.
Algunos incluso afirman que ambos fueron vistos saliendo del mismo restaurante días después, aunque no hay fotografías que lo confirmen. A pesar de la falta de pruebas, los fans siguen hilando teorías con una mezcla de nostalgia y esperanza. Los medios internacionales también se han hecho eco de la noticia. Revistas como Hola, People en español y Vanity Fair han dedicado artículos al posible reencuentro amoroso de la pareja que enamoró al mundo con su química en pantalla. Lo de Ande y Kerem es una historia que trasciende fronteras, escribió una columnista española. Y no es para menos, su historia es un ejemplo de cómo una ficción puede transformarse en una realidad seguida por millones. Incluso compañeros de la serie Sencal Cap han reaccionado. Algunos con emojis en Twitter, otros con mensajes crípticos como el amor verdadero siempre encuentra su camino. Este tipo de publicaciones solo alimenta más la llama entre los fans, que analizan cada detalle con lupa. Videos, entrevistas pasadas, miradas, gestos, todo se convierte en evidencia potencial de una posible reconciliación. A nivel emocional, muchos coinciden en que tanto Ande como Kerem han crecido significativamente desde que se separaron. Sus declaraciones más recientes reflejan una madurez distinta. No hay reproches ni indirectas, solo respeto y, quizás, un toque de nostalgia. Cuando dos personas se miran así después de tanto tiempo, es porque algo quedó pendiente, escribió un seguidor en Instagram. Por ahora, ninguno ha confirmado un regreso formal, ni sentimental ni profesional. Pero lo que sí es claro es que la magia entre ellos no ha desaparecido. La atención mediática que han generado con tan solo un cruce de miradas es prueba suficiente del impacto que tienen juntos. Las marcas, productores y plataformas digitales ya estarían considerando nuevas propuestas para reunirlos en algún proyecto. Una miniserie, una campaña publicitaria, o incluso una película. Mientras tanto, los seguidores siguen atentos a cada movimiento. Los foros de fans están más activos que nunca, y cada publicación de ambos en redes sociales se llena de comentarios pidiendo una segunda oportunidad, tanto en el amor como en la pantalla. No sabemos qué pasará, pero mientras tanto, ese momento de silencio quedará grabado en la memoria de todos, comentó una influencer que ha seguido la relación desde el inicio. Lo que es innegable es que, más allá del morbo o las suposiciones, lo que une a Ande y Kerem es una conexión auténtica. Ya sea como amigos, exparejas o compañeros de profesión, han logrado mantener un vínculo basado en el respeto y la admiración mutua. Y eso, en un mundo tan efímero como el del entretenimiento, es algo que vale la pena celebrar. Seguiremos atentos a cualquier novedad, porque cuando se trata de Ande y Kerem, todo es posible. ¿Y tú, crees que volverán? Déjamelo en los comentarios, y no olvides suscribirte para más noticias del mundo del espectáculo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el silencio entre Ande y Kerem fue un adiós definitivo o un nuevo comienzo? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización de tus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo video.